¿Te gustaría poder hacer una felicitación como esta en 3 minutos? Es muy fácil con Inkscape. Quédate y te mostraré en este vídeo el paso a paso para que tú puedas hacerla. Sorprende a familiares y amigos con tarjetas de diseño propio. Pero no perdamos el tiempo y vamos allá. Vamos a abrir Inkscape. Yo dejaré el formato que he puesto por defecto, que es un apaisado de 1280 x 1720 píxeles, porque es para enviar por correo electrónico. Pero puedes poner un formato DIN A4 apaisado si es que vas a imprimirla. Lo primero que debemos hacer es crear un rectángulo que ocupe todo el documento. Es para tener un fondo de color. Podemos buscar y usar el color que mejor nos convenga. Con la herramienta de selección hago clic en cualquier parte para no seleccionar nada y así poder cambiar el color sin que afecte a nuestra última figura. Después me voy a la herramienta de elipse para hacer un gran círculo. Si queréis que os quede perfectamente redondo, debéis pulsar la tecla Control mientras arrastráis para crear el círculo. Quizá demasiado grande, lo reduciré un poco. El siguiente paso va a ser hacerle unos recortes a ese círculo principal, que bien podría sugerir la luna. Cojo otro color, pero no importa cuál, ya que después no se verá. Hago un círculo en la parte inferior. Lo posiciono y selecciono los dos círculos. Una vez seleccionados, me voy a la herramienta de recortes y selecciono con qué pieza quiero quedarme y pulso Enter para que se materialice. Ya he hecho un recorte, pero haré otro ya que eso insinúa las lomas de una montaña. Escojo la herramienta de elipse, creo otro círculo y lo posiciono. De nuevo selecciono los dos círculos y con la herramienta de recorte selecciono la parte con la que me quiero quedar y pulso Enter para que se lleve a cabo la operación. Ahora vamos a crear unos abetos, figura típica navideña. Escogeremos nuestra herramienta de pluma. Todos conocemos la silueta de un abeto o árbol de Navidad, así que comenzamos desde la punta dibujando con curva Bézier lo que serían el ramaje de dichos árboles. En la parte inferior hacemos el tronco, pero he dibujado solo la mitad del árbol, porque ahora, si lo duplicamos y usamos la herramienta de espejo que indica este icono, se nos voltea la figura. Unimos las dos y seleccionándolas las podemos agrupar, quedando así como un solo objeto. Le reducimos el tamaño y lo colocamos donde nos parezca. Después lo vamos a duplicar para crear sensación de bosque, variando su tamaño e incluso el color. Pondré otro más grande para dar sensación de cercanía y le pongo un color algo más realista. Deselecciono para coger otro azul diferente y voy a crear una serie de círculos pequeños a repartir dentro de la gran esfera. Esto simulará un poco la nieve. Ahora cambio a un color más claro y simularé los adornos del árbol más cercano. Con esta herramienta de polígonos voy a simular un objeto típico de nuestras costumbres cristianas, y es la estrella fugaz. Le puedo variar el número de puntas, después le creo una cola de cometa, que después bajo su orden, para que quede por debajo de la estrella. Luego, seleccionando los dos objetos, los agrupo en uno solo y termino de posicionarlo. Al gran círculo le vamos a hacer, con la herramienta de rectángulo, un cabezón como las bolas que adornan los árboles de Navidad. La colocamos por detrás del círculo y ahora le haremos una argolla de donde suelen atarse los hilos que amarran los adornos al árbol. Por supuesto, después le haremos el hilo para esa sujeción. El último diseño que nos queda es añadir un texto. Lo haremos en dos partes para que sea más dinámico. Después buscaremos una fuente para esos textos, que sea más del tipo caligráfica, que queda mejor. Le quitaremos el borde y repetimos la operación con el otro texto. Vamos a buscar un color que resalte. Agrandamos y posicionamos el texto y repetimos con el otro. En rojo destaca, pero me parece un poco empastado todo. Vamos a usar la técnica de sombreado para resaltar más ese texto. Duplicamos el texto y le cambiamos el color a blanco. Si nos hemos equivocado de capa, solo tendremos que bajarle una posición. Creo que quedará mejor si el blanco queda algo más elevado, dando así la sensación de que las letras están nevadas. Quizá preferís el texto con un degradado. Vamos a sus propiedades y en relleno escogemos un degradado. Vamos primero a rotarlo 90 grados.
pero veo que el segundo color está en transparencia. Vamos a corregirlo y a seleccionar los colores que más nos gusten, siempre pensando en que destaquen del fondo. Repetimos ahora el proceso en el segundo texto. Una vez a nuestro gusto lo duplicamos y al texto inferior solo hay que aplicarle un relleno blanco. Después posicionar el texto de color de la misma forma que hicimos en el primer texto. Y como puedes ver, ya tenemos nuestra felicitación navideña. La exportamos como PNG y lista para enviar por correo, imprimir o lo que desees. Este diseño es solo un ejemplo, pero que con un poco de imaginación puedes hacer cosas vistosas y originales. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial, que le des un buen like y que sigas apoyando el canal. Te espero en una próxima publicación. No me falles. Un saludo. Chao.